Muy bien, continuamos entonces con el modelo abierto de un compartimiento. En este caso vamos a analizar lo que corresponde a la infusión intravenosa continua. ¿En qué consiste esto? Pues en la incorporación directa del fármaco al torrente sanguíneo a una velocidad constante. Por lo tanto, el proceso con el que el fármaco ingresa al torrente sanguíneo es de orden cero. ¿Cómo se realiza? Bueno, se utilizan dispositivos que pueden ser bombas de infusión, muy sofisticadas o algo muy sencillo como goteros, las bombillas que lo que hacen es simplemente controlar el goteo, que facilitan el control de la velocidad de administración del fármaco y por lo tanto de la velocidad a la que el fármaco es incorporado al torrente sanguíneo. Este tipo de administración permite un control preciso de las concentraciones plasmáticas del fármaco. Otra característica que presenta, es válido destacar, es que hay una escasa fluctuación de los niveles plasmáticos durante este tipo de administración. Es decir, se puede llegar a obtener concentraciones que permanecen prácticamente invariables en el tiempo, mientras claramente persista la infusión. Este tipo de administración entonces está especialmente indicada en el caso de fármacos que presenten un margen terapéutico estrecho y sobre todo vida media corta. Porque en estos casos la administración en dosis múltiples debería efectuarse con intervalos de dosificación de muy corta duración, o sea, intervalos muy pequeños. Y esto claramente pues complica el seguimiento del tratamiento por parte del paciente sobre todo. Representa también esta administración por infusión intravenosa una alternativa a la administración repetida, o sea, dosis múltiples de bolos intravenosos. Porque aquí la idea entonces sería administrar el fármaco mediante infusiones de corta duración en vez de dar varios bolos intravenosos a un cierto periodo cada uno de ellos. Claramente es mucho más complejo, ¿verdad? La administración por bolo intravenoso, ¿verdad? Tiene más riesgos que en este otro caso. Ahora, en cuanto a la curva que se obtiene para este tipo de administración, presenta un perfil con dos fases que están claramente diferenciadas. La primera de estas fases se corresponde con el tiempo que permanece la infusión, que se le llama fase de infusión o de incorporación, y la segunda fase inicia justo cuando finalice la infusión. Es lo que vamos a llamar fase de post-infusión o post-incorporación. Y esta segunda fase se prolonga hasta que se dé la eliminación completa del fármaco que ha sido administrado. Entonces, durante la fase de infusión, la curva de nivel plasmático. Aquí vamos a tener una primera etapa que es incremental, es decir, donde los niveles plasmáticos se van aumentando. Y en este caso, la cantidad de fármaco en el organismo evoluciona según el balance entre la velocidad de incorporación y la velocidad de eliminación. Claramente, si la velocidad de incorporación es mayor, la cantidad de fármaco en el cuerpo aumentará. Caso contrario, empezará a disminuir. La velocidad de cambio para la cantidad de fármaco en el cuerpo es el resultado del balance entre la incorporación y eliminación del fármaco. Entonces, podemos plantear el esquema de esta manera. Tenemos una cantidad de fármaco en la bolsa de infusión, ¿verdad? Donde está preparada el fármaco en una solución y a partir de ahí se administra. Entonces, no nos interesa mucho esto por ahora, pero luego lo veremos. Esta incorporación al organismo es mediante un proceso de orden cero, es decir, a una velocidad constante. Luego tendríamos la cantidad de fármaco en el cuerpo que se elimina mediante un proceso de orden 1 regido por la constante de eliminación KE para obtener cantidad de fármaco eliminado. Y entonces podemos decir que la velocidad con la que cambia la cantidad de fármaco en el cuerpo, pues es el producto de
plantear la ecuación de velocidad de acuerdo al esquema siguiente. Entonces, vean que a la cantidad de fármaco en el cuerpo le suceden dos procesos. Primero, su cantidad va incrementándose por este proceso. Y una vez que tenemos fármaco en el cuerpo, empieza a eliminarse por este proceso. Entonces, tenemos proceso que incrementa la concentración, la cantidad, perdón, positivo, y el proceso que disminuye la cantidad de fármaco en el cuerpo, negativo. Orden 0, orden 1. Y esta sería la ecuación de velocidad para la cantidad de fármaco en el cuerpo. Donde K sub 0 corresponde a la velocidad de infusión. Normalmente las unidades que va a presentar esta constante son de masa entre el tiempo. Cantidad de fármaco, miligramos, gramos, lo que sea, entre tiempo. El producto de la constante de eliminación por la cantidad de fármaco corresponde a la velocidad de eliminación. Y entonces, si resolvemos esto por transformadas de Laplace, vamos a encontrar la ecuación que nos representa la curva de niveles plasmáticos. Vamos a desarrollar esa expresión. Vamos a la pizarra. Nada más recordamos un poco acá el esquema. Vamos a hacerlo. Entonces tenemos cantidad de fármaco en el repositorio, llamámoslo la bolsa de infusión. Se incorpora un proceso de orden 0 para tener cantidad de fármaco en el cuerpo. Y a partir de ahí se elimina para tener cantidad de fármaco eliminada. En este momento nos interesa la velocidad con la que cambia la cantidad de fármaco en el cuerpo. Entonces, primero tiene que aparecer el fármaco en el cuerpo, entonces eso nos lo da el proceso de incorporación, que es de orden 0. Una vez que tenemos fármaco en el cuerpo, su cantidad va a ir disminuyendo por la eliminación, entonces eso depende de KE y de la cantidad de fármaco en el cuerpo. Entonces procedemos a resolver esto por el método de transformadas de Laplace. Transformada de la derivada, S por la transformada de la función, menos la función a tiempo 0, pero resulta que la cantidad de fármaco en el cuerpo a tiempo 0 es 0. Que a tiempo 0 el fármaco está en la bolsa de infusión. Esto será igual a K sub 0 entre S menos KE, ¿vale?, por la transformada de la función del tiempo. Continuando estos términos, tendríamos S por la transformada de la función más KE por la transformada de la función es igual a K sub 0 entre S. Y sacando factor común y despejando la transformada de la función, pues será igual a sub 0 entre S por S más KE. De acá, buscando una tabla transformada de Laplace, hacemos la sustitución para expresar que la cantidad de fármaco en el cuerpo, que va a ser igual a sub 0 entre KE multiplicado por 1 menos E la menos KE por el tiempo. Si dividimos esta expresión de aquí arriba por el volumen de distribución, entonces tendríamos que la concentración plasmática será igual a sub 0 V de KE por 1 menos E a la menos KE por T. Y esta entonces sería la expresión de la curva que representa los niveles plasmáticos
en la fase de incorporación, es decir, mientras esté la infusión, está incrementándose la concentración. Ahora, nosotros sabemos que aclaramiento plasmático es igual a volumen de distribución. Por lo tanto, aquí podríamos decir, también, otra forma de expresarlo es que la concentración plasmática será igual a K sub 0 dividido entre el aclaramiento plasmático por 1 menos E menos KE por T. Es otra forma. Ahora, ¿qué sucede si esta infusión se prolonga en el tiempo o dura el tiempo suficiente para que este tiempo, digamos que tiende a infinito? O sea, es un tiempo lo suficientemente prolongado. Bueno, resulta que este exponencial, cuando t es lo suficientemente grande, este exponencial tiende a cero. Tiende a cero. Y cuando tiende a cero, entonces eso significa que la concentración plasmática va a ser igual a sub 0 entre el aclaramiento plasmático o entre VD por KE por 1 menos 0, o sea, va a ser igual a esto. Eso significa que transcurrido un tiempo suficientemente prolongado, se alcanza una concentración plasmática que es constante. Cuando se llega a eso es lo que vamos a llamar el estado estacionario. Por lo tanto, a esta concentración la vamos a llamar Cp del estado estacionario, concentración plasmática del estado estacionario. Y ya lo vamos a ver en la gráfica. Repito, esta ecuación entonces aplica cuando la infusión persiste por un tiempo lo suficientemente largo para que esta exponencial prácticamente sea cero. Y entonces la concentración plasmática prácticamente no cambia. ¿Okay? Vamos a regresar a la presentación. Entonces, esa ecuación que acabamos de ver, lo que nos representa es desde el inicio, conforme avanza el tiempo, vemos que la concentración va subiendo, la concentración va subiendo, y hay un tiempo a partir del cual ya la concentración no cambia. Es lo que llamamos el nivel de estado estacionario. Claramente, para que esto ocurra, se tiene que transcurrir un determinado tiempo y mantenerse la infusión. Pero lo importante es que por esta vía de administración, vean que se puede lograr alcanzar una concentración plasmática determinada y que se puede mantener constante. Y bueno, cierto, cierto. Ya veremos también de qué depende esto. En este estado estacionario, la velocidad de incorporación es igual a la velocidad de eliminación. Y por eso la cantidad de fármaco en el organismo se mantiene constante con el tiempo, claramente, mientras permanezca la infusión. Entonces, estas son las ecuaciones que acabamos de obtener, ¿verdad? La ecuación general, está resumida en vez de KE por VD con aclaramiento plasmático. Y cuando el tiempo es lo suficientemente prolongado, y hemos alcanzado el estado estacionario, pues entonces la concentración plasmática será igual a K sub 0 entre el aclaramiento plasmático. Bueno, ¿qué sucede cuando acabamos la infusión? Cuando termina la infusión. ¿Qué se va a acabar la infusión? Bueno, puede ser porque, por ejemplo, en la bolsa de infusión teníamos 500 mililitros, 250 mililitros, 100 mililitros, lo que corresponda, y ya se administró absolutamente todo. O porque simplemente necesitamos administrar el fármaco a una determinada velocidad durante un tiempo determinado. Transcurrido ese tiempo, se corta la infusión. Entonces, esto es el momento en el que termine la infusión, va a depender de las circunstancias particulares. Porque se administra absolutamente todo el volumen que se preparó el fármaco o porque se administra a una cierta velocidad durante un tiempo específico. Entonces, cuando finaliza la infusión,
evidentemente, la constante de incorporación se vuelve cero y el proceso de incorporación no existe más. Y en ese caso, el fármaco ahora solo sufriría el proceso de eliminación. En esas circunstancias, entonces, la velocidad de cambio para la cantidad de fármaco en el cuerpo, pues sería simplemente el proceso de eliminación. Nos cae por cantidad de fármaco. Entonces, y nos interesa integrar esto desde la cantidad de fármaco justo al finalizar la infusión hasta la cantidad que haya a un tiempo t. Y desde un tiempo igual a una t mayúscula, donde esta t mayúscula va a representar para nosotros el tiempo que permaneció en la infusión hasta un tiempo mayor al tiempo de infusión. Entonces, aquí, nada más recapitulando, T es la duración de la infusión y este ACFI, la cantidad de fármaco en el organismo, justo al finalizar la infusión. Esto nos da que la expresión que obtendríamos es que la cantidad de fármaco en el cuerpo, luego de finalizada la infusión, es decir, post-infusión, será igual a la cantidad de fármaco justo al finalizar la infusión por el exponencial E a la menos KE por la diferencia entre T menos el tiempo de infusión. Mira, donde este tiempo t minúsculo es el tiempo, digamos, ocurrido. Digamos, empiezo la infusión en este momento, tiempo cero. Supongamos que la infusión permanece durante una hora. T mayúscula será igual a una hora. Y yo quiero conocer cuál es la cantidad de fármaco luego de 2 horas. Entonces, T minúscula sería 2 horas, T mayúscula sería una hora. Y esto pues, nos daría una hora después de que finalizó la infusión. Es justo lo que estamos indicando acá. Y dividiendo todo entre el volumen de distribución, pues entonces lo que tendríamos es que la concentración plasmática en el periodo post-infusión será igual a la concentración plasmática justo al finalizar la infusión, multiplicado por el exponencial que ya hemos mencionado. Okay. Entonces, esta ecuación lo que nos describe es la evolución temporal de la concentración plasmática luego de finalizar la infusión. Y aquí es importante, esta ecuación aplica si haya alcanzado o no el estado de equilibrio estacionario. Lo que sí depende de que se haya alcanzado o no el estado de equilibrio estacionario es el valor de esta concentración plasmática al finalizar la infusión. Mira, esta ecuación de aquí arriba, si aplicamos logaritmos naturales a ambos lados de la expresión, pues obtenemos una relación lineal. Y que podemos expresar en logaritmos decimales, haciendo esta pequeña modificación. Pues esto lo vemos así. En este caso lo que tenemos es una gráfica semilogarítmica, es decir, y la escala en el eje Y es logarítmica, ¿verdad? Esta concentración es en escala logarítmica y en el tiempo es escala normal. Entonces, aquí tendríamos la fase incremental, ¿verdad? O fase de infusión. Y en este ejemplo, a las 10 horas finaliza la infusión. Entonces, vean que en la segunda etapa, la concentración inicial, pues sería la concentración al finalizar la infusión, ¿verdad? Que sería la concentración en este ejemplo a las 10 horas. Y luego de eso, ¿verdad? Como la escala es semilogarítmica, pues aquí lo que tenemos es una relación lineal donde únicamente es el periodo de eliminación. ¿Verdad? Entonces, y el tiempo de infusión, o T mayúscula, sería 10 horas. Y el tiempo post-infusión, pues sería el tiempo corrido menos el tiempo de infusión. Bien, vamos a analizar el primer caso, cuando se interrumpe la infusión antes de alcanzar el estado estacionario. Entonces, habíamos encontrado que la ecuación de los niveles plasmáticos durante la infusión era esta.
Entonces, para determinar la concentración justo al finalizar la infusión, pues sustituimos en esta ecuación el tiempo por el tiempo de infusión. Y con esto obtendríamos la concentración plasmática al finalizar la infusión. Luego, en la ecuación de post-infusión, que ya habíamos encontrado que era esta, sustituimos en lugar de esta concentración plasmática al finalizar la infusión, pues ponemos esta expresión que tenemos acá. Y obtendríamos que entonces la concentración plasmática a cualquier tiempo post-infusión la podríamos calcular utilizando esta expresión, donde esto que está dentro del paréntesis, pues simplemente corresponde a la concentración plasmática al finalizar la infusión. ¿Okay? Ok. Ahora vamos a la segunda situación. Cuando la infusión finaliza, cuando se ha alcanzado el estado estacionario. Por lo tanto, es una finalización durante el estado estacionario. Entonces vemos que en la primera etapa la concentración va incrementando y luego llega al estado estacionario. En este ejemplo, el tiempo de infusión, o sea, T mayúscula es igual al gráfico 35 horas. En ese momento se interrumpe la infusión y ahora la concentración al finalizar la infusión es la concentración del estado estacionario. Luego, recuerden, simplemente sigue nada más el proceso de eliminación, por eso en esta escala semilogarítmica aquí lo que tenemos es una línea. Entonces, si la infusión se mantiene durante el tiempo suficiente para alcanzar el estado de equilibrio estacionario, la concentración plasmática al finalizar sería la del estado estacionario. Y ya, era igual a eso. Por lo tanto, durante el periodo de post-infusión, pues entonces simplemente sustituimos en la ecuación correspondiente y en vez de la concentración plasmática al finalizar la infusión, pues ponemos lo que corresponde. Sería K sub 0 entre el aclaramiento plasmático o K sub 0 entre VD por KM. Y con eso podemos calcular la concentración plasmática a cualquier tiempo. Vean que la forma de la ecuación en la etapa de post-infusión tiene la misma forma que la ecuación de los niveles plasmáticos luego de la administración por un bolo intravenoso. Claramente esta parte que correspondería a la concentración inicial en esa fase, ¿verdad? La concentración inicial en esa fase, pues en este caso no es Cp sub 0, sino simplemente la concentración plasmática al finalizar la infusión. Pero realmente la forma de la ecuación es exactamente la misma. Y eso es lo que tenemos. Muy bien. Ahora, ¿cómo se puede obtener esta concentración en el estado estacionario? Haciendo esta expresión, encontramos que la constante que rige el proceso de incorporación pues será igual al aclaramiento plasmático por la concentración plasmática del estado estacionario. Y ahora, aquí lo que tenemos que recordar es que esta concentración plasmática del estado estacionario es un valor límite. Ya lo habíamos visto hace unos momentos, que se alcanza cuando el tiempo tiende a infinito. Y en ese caso, ese exponencial de la ecuación de la concentración de los plasmáticos tiende a cero. Entonces, para poder alcanzar esta concentración plasmática del estado estacionario, la velocidad de infusión debe mantenerse por un tiempo prolongado. Y vamos a ver un poco esto. Entonces, hacemos este cociente de concentración plasmática dividido entre la concentración plasmática del estado estacionario, las ecuaciones, lo que tenemos es que esta razón es igual a 1 menos C a la menos KE por el tiempo de infusión. De esta expresión vamos a despejar T y en vez de KE vamos a poner la vida media. Entonces ahí que nos quedaría que E a la menos 0,693 entre la vida media por el tiempo de difusión será igual a 1 menos Cp entre Cp del estado estacionario. Y acá despejamos
el tiempo de infusión. Esto lo que nos dice es cuál es el tiempo de infusión necesario para alcanzar la concentración plasmática del estado estacionario. Lo importante es que el tiempo para alcanzar esa cierta fracción del estado estacionario, este cociente que tenemos acá dentro del logaritmo, únicamente depende de la vida media. Únicamente depende de la vida media. De acuerdo a esta ecuación. Y entonces, si hacemos los cálculos correspondientes, vemos que para obtener un 50% de la concentración plasmática del estado estacionario, pues lo que requerimos es una vida media. Para alcanzar el 75% necesitamos 2 vidas medias. Para alcanzar el 88% necesitamos 3 vidas medias. Y así sucesivamente. Entonces, para fines prácticos, se dice que se requieren entre 5 y 7 vidas medias para alcanzar el estado estacionario. Claramente, como ustedes pueden ver, estrictamente hablando no se ha alcanzado, pero para fines prácticos, con 5 a 7 vidas medias ya podríamos decir que estamos en el estado estacionario. Ahora, claramente vean que esto va a depender de cada fármaco, que no es lo mismo vidas medias cortas que vidas medias largas. Entonces, si un fármaco presenta una vida media elevada, o sea, muy larga, el tiempo de infusión para poder alcanzar una concentración plasmática que esté cerca de la concentración plasmática del estado estacionario puede ser un tiempo excesivamente grande. A manera de ejemplo, si la vida media del fármaco es de 24 horas, esto significa que la infusión debería mantenerse durante 4, 5 o hasta 7 días. Bueno, 4 días para alcanzar apenas el 94% de la concentración plasmática del estado estacionario. 5 días el 97%. Y así sucesivamente. Entonces, claramente, esto es una infusión durante 4 días. Es imposible. Entonces, en estos casos, lo que se recomienda es administrar un bolo intravenoso al inicio de la infusión. Y se calcula la dosis así. Ya conocemos cuál es la concentración plasmática de estado estacionario que necesitamos o queremos alcanzar. Entonces, la dosis será igual al volumen de distribución por esa concentración de estado estacionario, que es igual a K sub 0 entre KE. Y la concentración plasmática, pues entonces será la concentración plasmática por el bolo intravenoso más la que aporta la infusión. Y entonces tendríamos que la concentración plasmática en el tiempo sería igual a esto. Pero resumiendo, esto nos da que la concentración plasmática es igual a la concentración plasmática del estado estacionario. Eso nos asegura que administrando ese bolo a esa dosis específica, alcanzamos directamente la concentración plasmática del estado estacionario. Que es lo que tenemos acá. Si solamente damos la infusión, pues en este ejemplo vean que requieren más o menos 20 horas para estar cerca del estado estacionario y alrededor de las 30 horas ya estamos en el estado estacionario. Si solo damos el bolo intravenoso, pues sí, la concentración inicial será el estado estacionario, pero rápidamente disminuye. Pero si damos las dos juntas, vean que aquí lo que se hace es una suma de las concentraciones plasmáticas y nos asegura que durante todo este periodo estamos con una concentración plasmática igual a la del estado estacionario. Entonces, esto es una manera de acelerar el proceso y alcanzar el nivel deseado rápidamente, repito, era para fármacos que presenten una vida media muy prolongada. Y con esto concluiríamos lo que corresponde a esta presentación.